Bueno, gente, acá estamos. Ganó Boca 2-1 contra Central Córdoba de Santiago del Estero en el Madre de Ciudades. Un buen partido del conjunto Ceneice, con suspenso, pero lo ganó bien. Porque en verdad, más allá del gol aislado de Michael Santos y de un ratito en el segundo tiempo en donde el equipo de Pusineri parecía que podía inquietar a Boca, la realidad es cuando vos agarrás los 90 minutos del partido fue muy superior del conjunto de Úbeda, haciendo la rotación que para muchos tenía que hacer en cuanto a poner mayoría de suplentes, en cuanto a apuntar todo al viaje a Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores de América y entendiendo que bueno, este partido a Boca lo que le cambiaba era si podía terminar primero, si podía terminar segundo o tercero en esta fase regular. Ganó, podrá terminar primero o segundo, ya no hay otra posibilidad y eso le va a permitir definir de local, ya sea cuartos, octavos de final, inclusive semifinales si no juega contra Independiente Rivadavia de Mendoza. Dependerá del resultado de Estudiantes, que también está pensando en la Copa Libertadores de América. En cuanto al partido en sí, un primer tiempo que arrancó parejo, pero el cual rápidamente Boca le fue encontrando la mano a Central Córdoba. Salió con entusiasmo el equipo de Pusineri, con una presión alta, con Vera, Cravero, Barrera. Buscaba coparle la mitad de la cancha, una mitad de la cancha por ahí distinta hoy con Alarcón y Belmonte, sumando cada vez más minutos a Alarcón. Belmonte ya sabido que es una pieza de recambio ante la salida de Ander Herrera por lesión. Es, creo yo, el primer volante de recambio que tiene Úbeda a disposición y se va ganando ese lugar con más confianza el ex mediocampista de Lanús. Ahora, ¿qué pasa? Boca también empieza a encontrar en los suplentes buenos rendimientos y suplentes de jerarquía, como Changuito Ceballos, como Alan Velasco y un poquito, aunque sea un paso más atrás, Ángel Romero. Boca ahí empezó a generar aproximaciones a una situación de gol, se repuso inclusive Boca de la lesión de Barinaga, llamativo esa cuestión del lateral derecho de Boca, que ni siquiera lo lleve ni lo considera Dylan Gorosito. Úbeda hace viajar a todos los titulares ante esta situación, porque si ir a jugar a Santiago del Estero no es un partido en el Gran Buenos Aires donde no hay viaje, los hace viajar a todos, también para darles minuto, para hacerlos parte del plantel, y a mí me da esa sensación de que Úbeda confía en esos 22, 23, 24 jugadores, pero ya no tiene ganas de andar subiendo pibes, al menos en este tramo de la temporada. Y de esos 22, 24 jugadores, y en Boca han demostrado estar a la altura de este semestre la mayoría, una vez que arrancó esta buena racha del equipo de Úbeda, que ya se está extendiendo bastante en el tiempo, más allá de la derrota en Brasil, que en definitiva, aún a pesar de las formas y de que Boca no tuvo peso ofensivo, es un partido perdible en Copa Libertadores. Entonces, ya esta primavera de Úbeda está siendo inclusive más larga que aquella primavera de Diego Martínez hace ya 2 años, con el atenuante inclusive de estar jugando Copa Libertadores, de cómo llegó Úbeda al cargo. Entonces da la sensación de que este viene siendo el mejor Boca de los últimos 4 o 5 años con continuidad, desde el 2022, en aquel tándem Ibarra-Bataglia. Entonces ya vas mostrando y vas teniendo un panorama más claro de cara al próximo mercado de pases y de cara a la fase final del campeonato, que después le puede pasar a Boca, como le pasó en esa primavera de Diego Martínez, un error individual, una situación puntual, una derrota por penales, en ese caso fue ante Estudiantes, y no termina saliendo campeón. Sí, puede pasar, pero que eso no le va a quitar a Boca la actitud y la satisfacción de haber encontrado un rumbo futbolístico, que creo que es lo más importante, aún con este partido donde hubo mayoría de suplentes. Porque ya a partir de los 20, 25 minutos del primer tiempo, Boca dominaba, Boca sin ser avasallante, tenía situaciones, tenía aproximaciones de gol, pisaba mucho más el área del Ferroviario de lo que lo atacaba Central Córdoba de Santiago del Estero. Llega el gol anulado a Milton Jiménez, para mí un offside claro, un paso adelantado, pero una muy buena jugada de Changuito Ceballos como extremo, como muchas veces lo ha hecho bien en Boca, lo sigue potenciando Úbeda en esa posición. Siguiente jugada, viene el gol de Velasco, pero ¿por qué? ¿Por qué llega el gol de Velasco? Porque Boca
lo venía llevando cada vez más contra su área a Central Córdoba. Y tan atrás lo va llevando el conjunto santiagueño que está bien, está el factor suerte, porque el tiro de Velasco se desvía. Pero cuando vos defendés tanto adentro de tu área y vos vas intentando y lo vas llevando, bueno, la realidad es que Boca ya estaba haciendo los méritos futbolísticos para ponerse en ventaja. Entonces, sí, enganchó a Alan Velasco, tuvo esa cuota de fortuna, pero a la suerte también hay que ayudarla. Si vos pateás bastante al arco, si vos tenés ese dominio territorial absoluto, bueno, está bien ayudada esa suerte. A partir de ahí Boca fue un vendaval, lo sufrió todo el resto del primer tiempo Central Córdoba, pudo haberlo liquidado ahí mismo, llega el 2-0, en este caso válido de Milton Jiménez, una jugada muy parecida, pero resuelta aún mejor por el Changuito Ceballos, que suma otra asistencia importante. Después viene una tajada bárbara de Alan Aguerre, una situación donde casi termina siendo gol de Ángel Romero, el cual le faltó terminar bien casi todas las jugadas que generó, y Boca arrancaba el segundo tiempo estando con muchas posibilidades de tener el 3-0 asegurado y después florearse frente a la gran cantidad de hinchas de Boca que viajaron a Santiago del Estero, que más que visitantes era mitad y mitad el Madre de Ciudades. Pero de la nada llegó el descuento de Michael Santos. Si bien creo yo que con el cambio, con el ingreso de Moyano, con el buen ingreso de Moyano para el segundo tiempo, Central Córdoba mejoró, atacó más, buscó inquietarlo a Bray, aún con el 2-1 y aún con ese entusiasmo con el cual el equipo de Pusineri intentó jugar un partido golpe por golpe abierto para ver si encontraba el empate, Boca se mostró más peligroso en todo momento. A mí me pareció misma línea el gol de Michael Santos, más allá de que había una de las tomas en la que parecía que el pie derecho del ex delantero de Vélez estaba un poquitito más adelante que Pellegrino, que era el que lo estaba marcando, y hay que ver la parábola de la pelota, de cómo estaba en relación a la pelota. A mí me pareció más dudosa que lo que fue el gol de Milton Jiménez que fue anulado. Ahí no había discusión. Acá son de esas jugadas en donde el VAR, bueno, una linita para acá, una linita para allá, pero creo que son esas, qué sé yo, tampoco me voy a andar quedando en siempre andar sospechando, podía ser misma línea, podía estar adelantado, a mí me daba la sensación de que estaba penitas adelantado, si me tengo que quedar con un veredicto, pero bueno, en definitiva descontó Central Córdoba, tuvo un momentito de zozobra Boca con algún pelotazo cruzado, con algún córner, le cuesta a Bray las pelotas aéreas, pero así como podemos decir eso, también tenemos que destacar que Bray hoy tuvo una tajada en un momento importante, un cabezazo, respondió bien, el más difícil que tuvo cuando Boca no lo liquidaba, no lo liquidaba y de hecho no lo liquidó porque tuvo chances Ángel Romero, porque después entró bien Merentiel con el partido mucho más abierto y no estuvo fino para definir, más allá que Alan Aguirre respondió muy bien en el conjunto santiagueño y sostuvo a su equipo durante todo el partido, hasta el final Boca no lo pudo liquidar, pero en líneas generales siempre estuvo Boca más cerca del tercero que Central Córdoba de liquidarlo, aún más con el ingreso de Paredes, aún más con ese ingreso de Merentiel, con un ingreso correcto de Aranda, y Boca te termina transmitiendo la sensación que tiene banco de suplentes, de que están clarísimos quiénes son los titulares, quiénes son los suplentes, pero hay algunos suplentes que responden y que responden bien, y cuando los titulares tienen que entrar a resolver el partido, también lo hacen de buena manera, porque Paredes metió un par de pelotas muy buenas, porque Milton Delgado, más allá de la tarjeta amarilla y más allá de haberse sentido un poco incómodo en un partido tan abierto del golpe por golpe, logró cortar y recuperar varias pelotas. Aranda también ingresó bien. Y Veigan, bueno, Veigan tuvo que entrar antes por la lesión de Barinaga. Lo que pasa con el Chelo Veigan es que a veces con la pelota en los pies lo querés matar. Es muy complicado. Pero después en líneas generales ha marcado bien y se defiende en el uno contra uno, cosa que no es un detalle menor. Boca termina ganando bien el partido, le ganó 2-1 a Central Córdoba y tendrá que esperar el partido de Estudiantes para ver si es primero o segundo de grupo. Si gana Estudiantes, Boca terminará segundo. Si no gana el conjunto Pincharrata, Boca termina primero. La realidad es que más allá de un comienzo de torneo y un trayecto en donde Boca empató muchísimo y no daba garantías,
derrota con Estudiantes, derrota con Vélez, etcétera, etcétera. Muchos empates en la Bombonera. Al final de cuentas, Boca termina esta fase de grupos hilvanando varias victorias consecutivas, ganando el Superclásico y dando otra sensación de seguridad de cara a lo que viene, siendo para mí el principal candidato a quedarse con esta Copa de la Liga. Si les gusta este contenido, suscríbanse, en el like, comenten qué les pareció este partido, cómo lo ven a Boca, cómo lo ven a Central Córdoba de Santiago del Estero, que ahora arrancará unas larguísimas vacaciones en este formato impresentable que tiene el fútbol argentino. Los leo, debatimos en los comentarios, dejo los links en la descripción para el que quiera colaborar con el canal, para el que quiera seguirme en las distintas redes sociales. Dejo la lista de reproducción de los partidos analizados a lo largo de este 2026. Nada más por el momento, así que solo me queda agradecerles a ustedes por haber llegado hasta acá, por estar del otro lado y será hasta la próxima.